comencé con la grabación. Sí. Gracias. Bueno, entonces, sencillamente hay que multiplicarlo por menos 1 y de esa manera obtenemos el valor del cortante que tenemos que usar. Bien, en este caso nos da menos 1136.89. Si observan, es este mismo valor que habíamos obtenido para la reacción AX, pero con signo negativo, debido justamente a que ese resultado lo tuve que afectar por el signo menos, para poder obtener entonces el valor que se va a usar en el cortante. Y lo mismo es para las demás columnas. Miren, aquí resolví todas para este ejemplo que estoy analizando. De cualquier forma, aquí solamente voy a comentar algunas, no todas, pero ahí tienen las operaciones para que las puedan consultar. Supongamos que ahora me paso a la columna DG. Veamos dónde queda la columna DG. Es esta de acá. Bueno, en esta columna DG, ahora los momentos que tenemos serían 4.821.86 y 4.603.74. Ambos momentos se están girando en el sentido de las manecillas de reloj, luego entonces son momentos positivos. Bueno, entonces aquí sería 4.821.86 más 4.603.74, y ahora recordar que la altura que tenemos en este nivel es igual a 3 metros, de acuerdo a los datos iniciales que teníamos en el marco que estamos analizando. Aquí miren, era igual a 3 metros. Bueno, y esa es la operación entonces que se tiene que realizar. Miren, aquí la tenemos. 4.821 más 4.603.74 entre 3. Y ese resultado, multiplicarlo por menos 1. Estas cantidades son positivas, suman, se dividen entre 3. Y por menos, pues va a ser igual a menos 3.141.87. Voy a poner una última como ejemplo. Supongamos ahora la EH. ¿Qué valores extremos tengo en esa columna EH? Pues tengo 1633.58 y 1564.77. Aquí se observan el giro hacia en contra de las manecillas del reloj en ambos momentos. Luego entonces en la operación de EH va a aparecer menos 1633.58 menos 1564.77. Miren esta operación. Y entre la altura, que es igual a 3 metros, y lo que resulte de eso por este signo menos. Aquí de estas dos cantidades pues va a resultar una cantidad negativa porque se están adicionando, en este caso suma algebraica. Entonces va a dar menos y con este menos pues se hace más. Es decir, hay que tomar en cuenta el signo al momento de estar haciendo la operación. Y así podemos seguir con las demás columnas y el proceso sería exactamente el mismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces así es como se van obteniendo estos resultados. Y miren, aquí adelantándome un poco estas circunstancias, voy a poner lo que se va generando. Hagan de cuenta que esto está en blanco, que solamente tengo las líneas estas de color negro, que son las que me delimitan el marco que estamos analizando. Bien, entonces estas fueron las cantidades que se fueron obteniendo para cada una de las columnas, AD, DG, BE, EH, CF y FI, que son todas las columnas que están involucradas en este marco. AD, DG, BE, EH, CF y FI. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las 6 operaciones que aquí aparecen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, para cada una entonces, con base a lo que les acabo de explicar, se van obteniendo los valores que les corresponden por cortante para cada una de esas columnas. Bien, entonces esos hay que graficarlos. Hay que graficarlos pues en el marco. Hacemos una reproducción del marco únicamente delimitando su contorno, esta línea de color negro. Le ponemos sus etiquetas, el nudo A, DG, etcétera. Y a partir de ahí comenzamos a hacer entonces el vaciado de esos resultados que estamos obteniendo en forma gráfica. Lo primero que voy a hacer aquí es explicarles lo que está de color azul. Lo que está de color azul, si se fijan, son los cortantes, son las gráficas que se generan a lo largo de las columnas.
y los que están aquí de color rojo son las que se generan en las vigas. Entonces ahorita lo único que hemos obtenido es lo que está de color azul. Bien, entonces a manera de ejemplo también les voy a explicar algunos de estos, cómo hacer el traslado, entonces este resultado que se obtuvo al diagrama. Miren, voy a comenzar pues con el AD. Solamente voy a centrarme en el resultado, t igual a menos 1136.89. Acá hay que figurarnos o hay que entender que la convención de signos es la misma que usamos en geometría cartesiana, la misma que usamos el semestre pasado cuando resolvíamos armaduras, etcétera. Es decir, cantidades negativas las voy a representar hacia la izquierda y cantidades positivas hacia la derecha. Luego entonces aquí lo primero que tenemos es que AD me dio negativo, significa que este cortante se mueve hacia la izquierda y aquí lo podemos percibir. Miren, aquí tenemos la columna AD, es esta. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos un cortante igual a menos 1136.89, es decir, negativo. Significa que a partir de esta línea roja o la negra que tenemos como eje de esta columna, en función de que delimitamos los contornos de este marco, entonces, de haber sido un valor positivo, lo hubiera dibujado hacia este lado. Es decir, este rectángulo que aquí aparece de color azul, pues hubiera quedado a partir de este eje hacia la derecha, de haber sido positivo, pero fue negativo. Dado que fue negativo, pues entonces se mueve hacia la izquierda. En este caso, el solo hecho de haberlo puesto hacia la izquierda de este eje, ya me dice que este es un cortante negativo y ya no es necesario estarle poniendo el signo. Ya se sobreentiende, entonces hacia la izquierda, pues es negativo. Entonces, la forma en que van a estar dando los cortantes a lo largo de las columnas siempre van a ser en forma de rectángulo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se generó este rectángulo con signo negativo a lo largo de AD, porque así fue como nos dio acá. Pasemos a otro, digamos este de aquí, el DG. El DG, que es este de acá, es esta otra columna. Bien, ¿qué valor me dio? Me dio negativo, significa que también se va a mover hacia la izquierda y su valor es igual a 3141.87, que es este valor que aquí aparece, y hacia la izquierda. Esto ya me da a entender entonces que es un cortante negativo. Veamos un último ejemplo. Supongamos este otro que también usé anteriormente, el EH. 1066.12. Aquí ya me dio positivo, entonces me posiciono en EH. Ahora estamos aquí. Este de aquí es EH. Bueno, entonces, como me dio positivo, pues ahora lo pongo hacia la derecha. Lo proyecto hacia la derecha, ese rectángulo. Y sencillamente pongo el valor que obtuve. En este caso, 1666.12. De esa forma, entonces, para todas las demás columnas, se comienzan a dibujar estos rectángulos de color azul que representan los cortantes que se obtuvieron a manera de cálculo en esto que les expliqué anteriormente. Si bien no necesariamente tienen que hacerlo a una escala exacta, pues mi sugerencia es más o menos que intenten usar una escala visual significativa, de tal manera que un cortante de 3000 pues sea mayor a uno de 1136 y el de 1136 abarque más espacio que el de 514, etcétera. Así más o menos fue como lo dibujé yo, cómo se generan y cómo en su momento a través de aplicaciones o programas de computadora nos los dan de una forma, digamos, de escala visual, tal que me permita, aún sin ver los valores, cuál es la columna que tiene el mayor cortante. Así, por ejemplo, prescindiendo de los valores, perfectamente nos podemos dar cuenta que el rectángulo mayor se generó en DG, entonces ese es el cortante mayor que está actuando sobre las columnas de este marco. ¿Cuál es el menor? Pues el que está actuando sobre EB, simplemente porque su rectángulo es menor. Hasta aquí sí queda entendido entonces cómo dibujar los diagramas de cortante en columnas. Sí, profe. De acuerdo. Si se fijan, no tiene mucho chiste. De hecho, me parece a mí que es más sofisticado hacerlo incluso en vigas, como lo hicimos anteriormente en la unidad pasada o bien en el semestre pasado.
Bueno, entonces eso es con respecto a las columnas. Aquí hay que figurarnos que todo esto que está marcado de color rojo todavía no lo hemos generado, son los cortantes que están actuando a lo largo de las vigas. Bueno, entonces de esta forma ya queda solventado lo correspondiente a cómo dibujar y generar los diagramas de cortantes en columnas. Ahora vayamos con los diagramas de cortantes en vigas. Eso para ustedes pues ya debe representar algo más familiar, porque es algo que ya hemos hecho. Y aquí pues no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. Entonces, una forma, digamos, en que podemos simplificar un poco el hacer este diagrama de cortantes es apelar a las tablas de reacciones verticales que generamos en el paso número 7. Este de acá. Recordarán que generamos reacciones verticales pues en todos los niveles de cubierta o entrepiso que teníamos. Para el caso que nos ocupa solamente teníamos o tenemos entrepiso y azotea, pero de tener más entrepisos pues sería el entrepiso 1, entrepiso 2, entrepiso 3 y para cada uno de ellos pues estar generando su diagrama correspondiente de cortantes a lo largo de las vigas. En este caso, reitero, solamente tenemos entrepiso y tenemos azotea. Bien, entonces en el paso número 7 calculamos las reacciones verticales. Aquí tengo las tablas que se generaron para tal efecto, tanto para la azotea como para el entrepiso. Bien, de esta tabla vamos a usar los valores de los cortantes hiperestáticos. Y son los diagramas, los valores, perdón, que vamos a usar para generar el diagrama de cortantes. En este caso, más o menos va a funcionar de la siguiente manera. Miren, lo primero es, este valor del cortante, ¿de dónde sale? Pues miren, ese valor del cortante que está actuando en G y que va de G a H, es este valor. Estamos en G y este es su valor. Entonces, este es el valor que estoy poniendo ahí. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar ese valor? De esta tabla. Y vamos a tomar, reitero, este cortante. En este caso, 4532.44, que es este valor. Bien, a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que a este 4532, eso ustedes ya lo saben hacer, hay que restarle lo que resulte de multiplicar 1200, porque es una carga distribuida, por esta distancia. Entonces, reitero, al 4532.44 menos 1200 por 8. Y vamos a llegar a este valor del cortante. Ahora bien, fíjense bien. Este cortante, a su vez, es igual a este, pero con signo opuesto. Es decir, aquí este cortante, al momento de hacer la resta de 4532.44 menos 1200 por 8, vamos a obtener menos 5067.56, que llegado a este punto, en HG tenemos el 5067.56, que lo regresa a este cero. Y a partir de este cero después se acumula este otro valor del cortante, el 4143.47, que es este valor que aquí aparece. Finalmente, a este valor hay que restarle ahora 1200 por 6. Entonces, menos 1200 por 6, vamos a llegar a esta cantidad, que a su vez, si revisamos la tabla de cortantes, les tiene que coincidir con este valor, con el 3056.53, en este caso con sentido opuesto, porque reitero, aquí por efecto de la diferencia vamos a llegar a menos 3056.53, y al sumarle entonces este valor del cortante que es positivo, pues regresamos al 0. De esa manera, entonces es como se generan el diagrama de cortantes para este caso. Y digo para este caso porque aquí solamente estamos hablando de cargas distribuidas.
En el caso de cuando hay cargas puntuales, ya saben que bajan de forma vertical y que si no hay una carga, sigue de forma horizontal el diagrama, etcétera. Entonces, en cuanto a esto, se haría, exactamente igual. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, lo mismo se tendría que hacer con el entrepiso. Una vez más, apelamos a los valores que tenemos aquí, comenzamos con este valor y hacemos sumas, diferencias hasta llegar entonces al cortante N y luego después se sigue acumulando, etcétera. Lo mismo que les acabo de explicar, aplicaría para el entrepiso o para los entrepisos en su defecto si hubiera más. De esa manera entonces se generan estas figuras triangulares que corresponden al diagrama de cortantes para este caso. Para este caso dieron así triangulares porque se trataba de cargas distribuidas. Eso quiero dejarlo muy establecido. Cuando hay cargas puntuales, recuerden que me da rectángulos incluso, ¿no? Entonces, no les tiene que dar a ustedes así, porque en el caso del marco que ustedes están realizando, que les dejé como actividad, según recuerdo hay algunas cargas puntuales, pues bueno, ahí les van a generar rectángulos, pero ahí el proceso que tienen que seguir es el mismo que se siguió para las vigas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Profe, ¿de qué manera como podemos confirmar de que nos salió bien ese diagrama? Pues una forma de comprobarlo es justamente que cuando ustedes ya hayan hecho las sumas o diferencias después de partir del valor inicial del cortante, ya que hayan hecho sumas, diferencias, etcétera, cuando lleguen aquí, les tiene que estar coincidiendo con estos valores del cortante, en este caso de GH, comienzo con este y a la hora de ya estar haciendo diferencias y sumas, me tiene que coincidir con este valor, pero con signo diferente, de tal manera que esta cantidad, al tener el signo opuesto, me regresa el diagrama al cero, porque finalmente en cada uno de los claros que tenemos vigas, tenemos que estar llegando al equilibrio, al cero. Ok, gracias. De nada. Pues de esa forma entonces ya tenemos completo este diagrama de cortantes y así es como quedaría, digamos, graficado. Entonces de color azul, reitero, están los que corresponden a las columnas, de color rojo marqué los que corresponden a las vigas. Ahora bien, adicionalmente, otro dato que tiene que aparecer en el diagrama de cortantes, cuando hay figuras triangulares, es obtener las bases de los triángulos. Recordarán que aún en las vigas, cuando las resolvíamos, nos remitíamos a eso. Antes de comenzar a hacer el diagrama de momentos, investigar esas bases, porque para hacer el diagrama de momentos necesitamos calcular las áreas de estas figuras triangulares. Entonces, pues para eso necesito conocer las bases. ¿Cómo vamos a conocer o a calcular las bases? Pues tratándose de vigas, pues tenemos que hacer el mismo procedimiento que se hizo para las vigas tanto de la unidad pasada como del semestre pasado. Y el proceso es muy sencillo. Tenemos que dividir el valor del cortante que tenemos, el cortante máximo. En este triángulo el cortante máximo es este, es el de 4532.44. Tenemos que dividirlo entre el valor de la carga que generó este cortante. Aquí es igual la carga que generó este cortante. Bueno, la carga que generó este cortante es igual a 1200 porque está justamente en la azotea. En la azotea tenemos esta carga de 1200. Entonces tendríamos que dividir 4532.44 entre 1200, que es el valor que aquí tenemos. Se efectúa esa división y obtenemos esta distancia, 3.78. ¿Cómo obtenemos la otra distancia? Pues hay dos caminos ahora, ya sea dividir este cortante una vez más entre 1200, que es el valor que aquí tenemos, o bien por diferencia, sabiendo que la longitud de este claro es igual a 8 le restamos 3.78 y obtenemos esta otra distancia.
Y lo mismo sería para los demás claros. Supongamos que ahora quiero obtener estas, las del EF. Pues ahora voy a dividir 6033.25 entre la carga distribuida que tengo ahí es de 1800. Y obtenemos esta distancia, sabiendo que la distancia total que tenemos aquí es de 6 metros. A 6 le quitamos 3.36 y obtenemos esta otra de acá. De esta forma, entonces, es como se obtienen esas distancias en los puntos donde el cortante es igual a 0. De cualquier forma, aquí también les enuncio la fórmula. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, aquí en este desarrollo que les hago, omití algunas cosas porque ya son situaciones que hemos visto en temas o en el semestre anterior. Entonces, para no ser redundante, apelo solamente a la explicación verbal para hacerlo. Bueno, de esa forma entonces es como finalmente llegamos a la conclusión del diagrama de cortantes del marco que estamos analizando. Bien, lo que sigue pues es lo que toca al diagrama de momentos flexionante. Miren, vamos a ver cómo es el proceso en las columnas. Aquí yo lo hice de forma muy desglosada, más que nada por efectos didácticos. Ustedes no tienen que hacerlo de esa forma si no lo creen conveniente. Yo así lo hice, reitero, más que nada por efectos didácticos. Bueno, entonces, veamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como ya estamos haciendo, como aquí ya vamos a plantear el diagrama de momentos, entonces una vez más, tenemos que regresar a este esquema, a los momentos finales que tenemos. Muy bien, supongamos que voy a dibujar el diagrama de momentos de la columna AD, de esta que tenemos aquí. Bien, entonces estos momentos que aquí tengo ya van a aparecer en ese diagrama. Si observan aquí en A, es decir, en la parte, en el extremo inferior de la columna, tengo un momento de 1269.56 y como gira en el sentido de las manecillas del reloj, pues es un momento positivo. Bien, entonces significa que comienzo con este valor. Aquí estamos en A y tengo este valor. Entonces aquí hagan de cuenta como que no tengo nada una vez más, solamente es el marco y comienzo a hacer el esquema. Entonces estamos en A y tenemos un momento positivo igual a 1269.56. Por eso me estoy moviendo hacia la derecha, porque es positivo, de acuerdo al valor que aquí tenemos. Entonces, como es positivo, se mueve hacia la derecha. Entonces aquí lo que estoy haciendo es dibujarlo. Después, a este valor de 1269.56, ¿qué hay que hacerle? Hay que sumarle o restarle en función de si es un área positiva o negativa el diagrama de cortantes que tenemos. Para este caso, en AD, este valor es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, a esta cantidad que aquí tenemos, muy bien. Bueno, a este 1269.56 que tenemos por momento, de acuerdo a este esquema de los momentos finales, entonces, a esta cantidad que es positiva, hay que restarle esta área. ¿Por qué hay que restársela? Reitero, porque es un área negativa. Entonces, esta es un área negativa, entonces aquí sería 1269.56 menos 1136.89 por la altura, que representaría la base de este rectángulo, que es igual a 3.5 metros. Recordar que aquí tengo 3.5 metros de altura. Y ese resultado que obtenga me tiene que coincidir
con este momento, pero con sentido inverso, es decir, con el signo opuesto. De cualquier forma, ustedes hagan su operación y al final hacen la comparación. Es decir, para este caso, entonces, aquí les pongo yo. ¿Cuál es el momento inicial que tenemos en A? Siempre vamos a comenzar con 0. Comenzamos en 0, en este punto. Y después, eso es en cuanto a, ese es el valor inicial. Y su valor final, ¿a qué es igual? Pues a este valor, a 1269.56, es lo que estoy poniendo aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo en esa tabla o en ese esquema de los momentos finales. Entonces comenzamos con un valor de 0 y terminamos ahí mismo en A con este valor de 1269.56, este de acá. Después a este valor hay que sumarle algebraicamente, por eso pongo una suma, lo que impacta el área que tenemos en el diagrama de cortantes. Que en ese caso sería más menos 1136.89 por 3.5, que es lo que aquí aparece, miren. Y ponemos el valor que le corresponde. En este caso va a dar menos 2709.56. Entonces, ese sería el valor inicial en el nudo D. ¿Por qué le llamo valor inicial? Porque es el primero que estoy obteniendo, que va desde aquí hasta acá. Finalmente, a ese valor que obtuvimos, que vendría a representar este de aquí, el valor inicial en D, cuando estamos en AD, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sumarle o restarle el valor de este momento. Para este caso, este momento está girando en el sentido de las manecillas del reloj, pues hay que sumárselo. Y ese sería entonces el valor final en D, bajo la perspectiva que estamos en la columna AD. Y es lo que estoy poniendo aquí. Al menos 2756 que obtuvimos aquí, hay que restarle el valor, o sumarle en este caso el valor del momento que tenemos acá. De tal manera entonces que vamos a regresar al 0. Entonces tenemos que comenzar en 0 y tenemos que terminar en 0, como ocurre en las vigas y que sigue ocurriendo en los marcos. Y entonces, a partir de este punto, pues al sumarle el valor de ese momento, regresamos a este 0. Aquí en este caso, esta línea que representa el contorno del marco, representa el eje 0. Y de esa manera entonces es como se dibuja el diagrama de cortantes. Veamos un segundo ejemplo. Aquí le estoy poniendo el EH. El EH. Entonces ahora estamos acá, en esta columna de aquí. En el EH, ¿qué valor tenemos en el extremo inferior? Tenemos un valor de 1633.58. Aquí en este caso está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí vamos a tener, viéndolo bajo la perspectiva del valor inicial y final en cada uno de los puntos, siempre vamos a tener un valor inicial y final. ¿Cuál sería el valor inicial? Pues siempre vamos a comenzar en 0. Siempre es en 0. Entonces aquí comenzamos. A partir de ese punto, entonces el valor final en ese punto, bajo la óptica de que estamos de EAH, entonces es tomar el valor de este momento. Decía yo, este está girando en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces aquí va a ser el valor final, pues menos 1633.58. El hecho de que esté yéndose hacia la izquierda indica que tiene un signo negativo. Después a este valor hay que sumarle o restarle el valor del área que tengo de EH, en este caso es esta, es un área positiva, porque está a la derecha de este que vendría a representar el eje 0. Aquí el área pues es un rectángulo 1066.12 por la altura que tenemos aquí, que es igual a 3 metros. De tal manera que en el valor final, inicial de H,
pues ya es este valor que tenía como final n, que era este de acá, aquí. Y a partir de ahí, decía yo, le sumamos o le restamos en función de un área positiva o negativa, lo que tenemos en el diagrama de cortantes. En ese caso es positiva, le vamos a sumar más, les comentaba, 1066.12 por 3 metros. Entonces, más 1066.12 por los 3 metros. Me va a dar una cantidad positiva, 1564.77, que es este de acá. Entonces, por efecto de haberle sumado el área, llegamos hasta ese punto. Y finalmente, llegado a este punto, pues hay que sumarle o restarle el valor del momento que tenemos ahí. En este caso, 1564.77. Está girando en contra de las manecillas del reloj. Significa que es un momento negativo. Ah, que creo que esta parte ya no se está viendo, ¿verdad? Algo hice. Bueno, X2. X7. Ah, bueno, les decía yo, tenemos este momento, que es un momento negativo, porque está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí tendríamos 1564.77, que fue el valor que obtuvimos acá, menos el 1564.77, pues regresamos al 0, es decir, regresamos a este punto. Y así ese proceso para las demás columnas. Aquí, digamos, simplificando un poco esto, sin estar haciendo o escribiendo esas operaciones, sencillamente, este momento es el que tenemos aquí. En este caso aquí es negativo, porque gira en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí lo pondríamos negativo. Después a este valor del momento hay que sumarle el área o restarle el área del diagrama de cortantes de la columna en la cual estoy posicionado. Y finalmente la regresamos al 0. Digamos, acá finalmente esto lo tendríamos que cotejar con el valor que tenemos en el momento. Y tiene que darme con signo opuesto. Más o menos así es como funcionaría. ¿Sí quedó claro? ¿Más o menos entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, eso es con respecto al diagrama de momentos para las columnas. Ahora vayamos al diagrama de momentos para vigas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hacíamos en las vigas. Exactamente lo mismo. De cualquier forma, se los voy a tratar de explicar. Bueno, como es diagrama de momentos, entonces todos estos momentos que tenemos aquí, acá, los vamos a usar. Ya usamos, en este caso, todos los que van en las columnas, que son estos de acá. Ahora vamos a identificar, porque vamos a usar solamente los de las vigas. Supongamos que quiero comenzar con la viga de G a H. Acá la clave es hacer cada uno de los claros o percibir las operaciones en cada uno de los claros de forma independiente de los demás claros que tenemos. De tal manera que, por ejemplo, cuando esté en GH, solamente voy a observar lo que tengo en G y en H. Por otro lado, cuando esté en HI, ya voy a ignorar lo que tengo en GH y solamente me voy a concentrar en lo que tengo de H ahí. Bueno, comencemos con GH. Entonces, estos valores de los momentos sí hay que usarlos. Lo primero que tenemos es este momento. Como estoy haciendo el diagrama de momentos, pues hay que tomarlo en cuenta. 4603.64. ¿Qué tipo de giro tiene? En contra de las manecillas del reloj. Significa que es un momento negativo. Luego entonces, en G, comienzo con un momento negativo, que es este de acá. Acá tenemos este que representaría el eje 0. Entonces me voy hacia abajo para representar ese momento negativo, el 4603.64 que estamos viendo aquí. Bien, a partir de aquí es exactamente lo mismo que se hacía para las vigas.
Es decir, a este valor negativo, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que sumarle el valor de esta área que tengo por efecto de este triángulo. Y llegamos a este punto. Este punto máximo coincide con esta distancia de 3.78. Y bien, a este resultado finalmente que obtengamos hay que restarle. En este caso hay que restarle porque esta es un área negativa. Si fuera un área positiva, pues hay que seguirle sumando. Entonces hay que restarle lo que impacta esta área. Y entonces baja esa curva hasta este valor. Este valor, por cierto, a manera de comprobación, les tiene que coincidir con signos opuestos, desde luego, con el valor que aquí tenemos, con este de acá. Acá, por ejemplo, este está girando en el sentido de las manecillas del reloj, entonces aquí es positivo. Sin embargo, acá, pues va a dar con signo negativo. El solo hecho de que yo lo haya representado acá abajo de este eje 0, ya me da a entender que es negativo. Luego, entonces, se tiene que equilibrar. A este momento negativo, al sumarle este positivo, pues regresamos al 0, que es aquí. Después, si quisiéramos pasarnos a HI, identifico el valor inicial con el cual tengo que comenzar en H, que es este de acá, es un giro negativo, entonces voy a comenzar con menos 5179.43, que es este valor. Es decir, aquí no comienzo en el valor en el que me quedé en el anterior, claro, por eso les decía que hay que hacerlo de forma independiente, hay que hacer esa interpretación de que son claros independientes. Entonces aquí comienzo con este valor desfasado de este otro en el que me quedé. Entonces, ese es el valor que aquí aparece, menos 5179.43, que es este valor del momento. Y una vez más, a partir de este valor inicial, sumamos y restamos las áreas que tengo en el diagrama de cortantes hasta llegar al apoyo I, al nudo I. En este caso, este valor que aquí obtuve, por cierto, negativo, por eso lo estoy representando hacia abajo, tiene que coincidir en magnitud, pero con signo opuesto al momento que tengo aquí. Este momento es un momento que gira en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, es positivo. Y acá me había dado negativo. Entonces, cotejando esas cantidades, podemos darnos cuenta pues, que estamos bien, porque aquí llego con esta cantidad negativa y este momento positivo, pues me lo regresa al 0. Y bajo este esquema se tendría que hacer también el del entrepiso. ¿Sí quedó entendido? Sí. Bueno, y entonces este es el diagrama de momentos que se genera, que una vez más estoy usando código de colores. De color azul estoy poniendo lo que corresponde a los momentos para las columnas y de color rojo los momentos entre las vigas. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Bueno, al parecer no. Y de esa forma pues concluimos con el ejercicio finalmente. Este documento ya está en la plataforma Moodle, ya lo pueden consultar ahí, ya está completo y es todo lo que va a contener. Bueno, de esa forma entonces concluyo con lo que es el tema y la explicación de la unidad número 5, que corresponde a marcos hiperestáticos resueltos a través del método de Cani.